Hola y bienvenidos a Encomperú, a nuestro modelo de enseñanza complementaria. El día de hoy estaremos respondiendo a algunas preguntas e inquietudes de familias y estudiantes acerca de nuestro servicio educativo llamado Encom School. Así que sin más preámbulo, comencemos. Aquí tenemos la fachada de un colegio tradicional y podemos hacernos de entrada las siguientes preguntas. Es más, algunos padres y familiares de estudiantes que desean formar parte de Encom School me han hecho justamente este tipo de consultas. ¿Será legal sacar a mis hijos de un colegio presencial y que estudien virtualmente? ¿Será correcto dejar la presencialidad escolar? ¿Qué pasa si la UGEL se entera? ¿Realmente podrán mis hijos o familiares aprender estudiando en casa? Estas son algunas de las preguntas que personas interesadas en Encom School me han planteado y creo justo y necesario responderlas, y no solo a estas preguntas, sino, como ya lo pueden estar leyendo, a otras preguntas que también me han formulado, nos han formulado, vamos a decir así, en Encom School, para poder pasar de un colegio presencial básico regular común y silvestre, vamos a decir así, a nuestro modelo de enseñanza complementaria. Así que no se preocupen, vamos a responder a estas preguntas y a otras más al partir de este punto. Así que comencemos. Revisemos primero las preguntas propias de padres y apoderados acerca de Encom School, y más que de Encom School, acerca de si es factible o no pasar a un niño o una niña del modelo clásico de presencialidad al modelo de educación tipo Encom School. Veamos. Y la primera pregunta que vamos a responder quizá es la pregunta más de peso pesado. ¿Será legal sacar a mis hijos de un colegio presencial y que estudien virtualmente? Pues la respuesta es un categórico sí, obviamente, si no, no estaríamos haciendo este proyecto. Jamás. Veamos, es absoluta e indiscutiblemente legal que estudien virtualmente. Hay algo que siempre les he dicho a mis estudiantes en todo nivel, sea a nivel primario, secundario, superior, universitario e incluso en otros círculos: no me creas. Siempre digo, no me creas, investiga. ¿Por qué? Porque es mejor tener un sustento, una argumentación de peso para cuando uno quiere demostrar un punto. Y si estamos afirmando que es absoluta e indiscutiblemente legal que los muchachos puedan estudiar no solo presencial sino virtualmente, vamos a tener que dar el argumento para ello. Y dicho argumento lo vamos a ver a continuación. Aclaremos algo antes de ver el fundamento legal para esto. Debemos entender la virtualidad como lo que es en realidad. La virtualidad no es otra cosa que una forma de educación a distancia. Quédense por favor con ese concepto porque es muy importante. La virtualidad es una forma de educación a distancia. Quédense con esa frase, por favor, educación a distancia. La educación a distancia no solo está permitida en la ley peruana, sino está autorizada, reglamentada de acuerdo a ley. Y esto es lo que le da peso pesado, peso específico, fundamento a nuestra afirmación de que sí, un estudiante puede estudiar lo clásico de manera presencial, pero también puede estudiar a distancia, entre paréntesis en forma virtual, porque la ley lo autoriza, específicamente la Ley General de Educación, con más razón. Veamos el argumento legal.
La Ley General de Educación vigente que ustedes pueden consultar es la Ley 28044. En su artículo 27 dice a la letra lo siguiente. Y vamos a leer el título y el contenido de ese artículo. El título es La educación a distancia. Este es el título del artículo 27 de la Ley General de Educación vigente. Y este artículo, como ya lo pueden leer en pantalla, dice lo siguiente. Lo voy a leer textualmente porque esto es lo que dice la ley. La educación a distancia es una modalidad del sistema educativo, caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Continuemos. Es aplicable a todas las etapas del sistema educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. Todo lo que acabo de leer, literalmente, es lo que está contenido en el artículo 27 acerca de la educación a distancia. Y ahora permítame hacer algunas definiciones, algunas explicaciones coherentes a este artículo. Fíjense que el artículo empieza diciendo así, literalmente. La educación a distancia es una modalidad del sistema educativo. No es que sea un invento, no es que ocurrió solamente porque hubo una pandemia y ya. No, desde hace muchos años, a nivel no solo de nuestro amado Perú, sino a nivel internacional, la educación a distancia es ya considerada una modalidad del sistema educativo. Cuando dice caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso, está hablando justamente de algo que ustedes, si es que han visto materiales de Encom School, ya conocen. Cuando hablamos de una interacción simultánea, quiere decir al instante, como en un streaming, en una clase online. Y cuando dice diferida, está hablando de lo que se llama educación asincrónica, es decir, cuando uno envía un material, un video tutorial, una clase en PDF, etc., y posteriormente hay este contacto simultáneo, por ejemplo, mediante un streaming o una clase online. Por eso es que ese primer párrafo del artículo 27 remata diciendo que esto es facilitado por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Justamente una de las metas que tenemos en Encom School es esa. Y eso es justamente algo que a lo largo de mis 28 años de formación docente he procurado enseñar y he dicho literalmente a mis estudiantes y a sus familias. Cuando uno es docente, cuando uno trabaja como profesor, lo peor que uno le puede hacer a un estudiante es convertirlo en un ente dependiente de uno. Si no está la Miss tal o el profe tal, entonces yo no puedo aprender. Y ese no es el punto. El punto es que todo ser humano, toda persona, necesita llegar a un nivel de autonomía para poder no solamente sobrevivir, sino desarrollar una vida plena. Y eso se inculca también a través de la escuela, a través del colegio. Cuando un colegio crea un vínculo de dependencia del estudiante respecto a la escuela, respecto al colegio, es dañino. ¿Por qué? En algún momento ese joven va a salir de la escuela como va a salir de su casa y tendrá que enfrentar el mundo real. Muchas veces les he dicho a mis estudiantes, haciendo un poco de un comentario quizá hasta sarcástico, que la realidad no es como la pintan en una escuela con florecitas de corrospún y microporoso y cosas por el estilo, sino que ustedes como padres y apoderados saben que la realidad muchas veces es muy dura. Y entonces es necesario que nuestros queridos hijos tengan las herramientas para llegar a ser autónomos en la lucha por la vida. La educación a distancia, como la contempla la ley, tiene justamente
la ventaja de usar la tecnología, los recursos tecnológicos que hay hoy en día, para propiciar justamente algo que en las escuelas presenciales muchas veces no se da, que es el aprendizaje autónomo. Y justo esto calza perfecto con el modelo que tenemos en Encom School, el hecho de trabajar de manera paralela, la enseñanza diferida, cuando enviamos un material, un videotutorial, un material en PDF para que los estudiantes lo puedan estudiar, pero a la vez trabajamos con ellos vía streaming o clase online en vivo. Pues de esa manera van a complementar, de ahí el nombre de Encom, enseñanza complementaria, su aprendizaje. Ahora, cuando dice que esto es aplicable a todas las etapas del sistema educativo, se está refiriendo a los tres grandes niveles o etapas de la educación básica regular, lo que se llama, por ejemplo, la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria. Entonces, cuando habla de todas las etapas, no solamente está abarcando un nivel específico o la primaria o la secundaria, etcétera, sino los tres, pero va más allá. Porque el sistema educativo en el Perú también se aplica, por ejemplo, a institutos superiores, universidades, etcétera. Entonces, en toda etapa formativa de la persona es posible aplicar una educación a distancia. Y recuerden, ¿qué es la virtualidad? Es una forma de educación a distancia. Y por lo tanto, cualquiera que le ofrezca una escuela virtual, un sistema virtual de enseñanza, debe cumplir con estos requisitos de acuerdo a la ley, tal como Encom School lo cumple. Trabajar de manera simultánea, online, en vivo, o diferida, mediante el método asincrónico de enviar los videotutoriales, clases y demás, y en paralelo aplicar esto a toda etapa del aprendizaje, no solamente a un grupo, no solamente a primaria o a secundaria, sino desde inicial, primaria y secundaria, incluyendo los niveles superiores de aprendizaje. Ahora, hay algo más que agregar. Y es como lo dice la ley, que esta modalidad tiene como objetivo, ahí está el nombre de Encom, complementar, enseñanza complementaria. Reforzar, o fíjense lo que dice la ley, no lo estoy diciendo, no lo está diciendo Encom, lo dice la ley. Reemplazar la educación presencial atendiendo a las necesidades y requerimientos de las personas. Esto, estimados amigos, va mucho más allá de un tema de pandemia, esto va mucho más allá de todo eso. Cuando nos dice que el objetivo de esta modalidad es complementar, reforzar o reemplazar a la educación presencial, atendiendo a las necesidades y requerimientos de las personas, es que a veces se van a dar circunstancias en las que, de acuerdo a mi necesidad o a mis requerimientos personales para con mi hijo o mi hija, yo voy a requerir usar la virtualidad, la educación a distancia, en lugar de la presencial. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes tuvieran una hija o un hijo que aspira a ser un deportista calificado, que aspira a estar en una selección, digamos que vóley, fútbol, karate, kung fu, cualquier otra disciplina reconocida por el Ministerio de Educación, así como por la Federación Peruana de Deportes, vamos a suponer. Pero tiene que pasar 8, 9 horas en una institución clásica sin poder desarrollar sus potencialidades físicas, o de repente usted necesita, porque el próximo año va a viajar a algún país árabe o algún país asiático y necesita con suma urgencia que su menor aprenda un idioma, o de repente no lo necesita con suma urgencia, sino que de repente tiene una hija o un hijo que quiere estudiar derecho, diplomacia, llegar a ser de repente embajador, quiere aprender idiomas o simplemente quiere aprender lo que hoy en día es el conocimiento fundamental. Quiere aprender algún lenguaje de programación, quiere aprender mecatrónica, robótica, etc. Y no tiene tiempo. Y como ya lo hemos visto, les aconsejo ver, si no lo han hecho, el vídeo de presentación de Encom School. Uno gasta enormes cantidades de dinero en una educación clásica, en una educación presencial, para que los muchachos literalmente no salgan aprendiendo nada, o nada de importancia. Aprenden lo básico. Y es tan paupérrima muchas veces la enseñanza en los colegios, no en todos, siempre lo digo, hay buenos colegios,
pero en la gran mayoría es tan pésima la enseñanza que un enorme número de muchachos terminan yendo a las academias, a los centros preuniversitarios, etcétera, porque literalmente ni siquiera lo básico lograron aprender en 14 largos años de educación presencial. Entonces, la educación a distancia es, primero, legal. Dos, es fomentada por el mismo Estado peruano, por las leyes que no solamente están aquí en el Perú, sino a nivel internacional. Y como dice ahí el último párrafo, la educación a distancia contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. Y esto es muy importante. El último párrafo nos dice que contribuye, lo repito, a ampliar la cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted tuviera que viajar al interior del país por cuestiones de trabajo y tiene que llevar a sus queridos hijos con usted, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer usualmente? Partir el momento, cambiarlo de colegio, sacarlo del colegio donde está, llevarlo a otro colegio y todo empieza a foja cero, etc. Y eso trae confusión, trae atraso. En cambio, llevando la educación a distancia, tal como la planteamos desde Encom School, por eso les digo que he estudiado este sistema ya prácticamente los 28 años de labor docente que tengo en el país. Y entonces, no necesita hacer ese cambio porque él puede seguir estudiando bajo el sistema aquí en Amazonas, en Loreto, en Tacna, en Puno o incluso fuera del país, ya que su documentación continuaría su trámite en el Ministerio de Educación peruano. Así que para responder puntual y categóricamente a la pregunta, ¿será legal sacar a mis hijos de un colegio presencial y que estudien virtualmente? La respuesta categóricamente es un sí rotundo porque es legal de acuerdo a la Ley General de Educación vigente, recuérdenlo, es la Ley 28044 en su artículo 27 y eso nos da todo el respaldo legal para hacer este cambio. Ahora vámonos con la siguiente pregunta. Pasemos ahora a ver la siguiente pregunta. ¿Será correcto dejar la presencialidad escolar? Ahí tenemos una imagen que representa claramente a unos padres preocupados tocando este tema. A veces uno está acostumbrado a ver a los hijos ir al colegio y todo eso, pero hagámonos las preguntas correctas. ¿Esto es, valga la redundancia, legal? Sí, ya lo sabemos. ¿Es correcto? Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Desde Encom Perú, como ya lo pueden estar leyendo en sus pantallas, nosotros comprendemos que no es una decisión sencilla. Pero vamos a procurar mostrarle los argumentos para que usted tenga la certeza y la tranquilidad de que no es algo incorrecto. No es incorrecto, ya lo sabemos desde el punto de vista legal. No estamos haciendo nada malo, no estamos haciendo nada ilegal en esto. Pero apelemos a la tranquilidad de saber si es algo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto, como ya también lo pueden estar leyendo, es un término que nos da la idea de estar haciendo algo derecho, algo bien realizado, algo que está alineado a las normas, que no se desvía y que no va a cometer errores. Y estamos hablando de la formación académica y personal de nuestros queridos hijos. Así que está muy bien que ustedes tengan la preocupación de saber si están haciendo lo correcto. Pero vamos a dar los argumentos, tanto legales como éticos y, por qué no, morales, para entender que esta decisión es la decisión correcta. Pero antes de ver un párrafo más, ¿por qué tenemos generalmente la idea de que es algo incorrecto? Si yo pienso que hacer algo es incorrecto es porque alguien me enseñó previamente que eso estaba mal o que eso era incorrecto. ¿Y quiénes han sido los encargados de enseñar que la educación a distancia es incorrecta? Justamente muchísimos colegios que aunque dan un pésimo servicio educativo, todavía despotrican de la educación a distancia, de la educación virtual. ¿Por qué? Porque ellos o no la han sabido llevar o no quieren perder la masa humana de estudiantes que tienen, por medio de las cuales se han enriquecido a costas de no enseñar lo que pudieron haber enseñado a nuestros hijos cuando debieron hacerlo. Son ellos los que han divulgado malas famas al sistema de educación a distancia, al sistema
de educación virtual, pero ya los vamos a ver en su debido momento a lo largo de este vídeo, para darles a ustedes la tranquilidad de que realmente están haciendo lo correcto. Vamos a empezar, como hicimos en la respuesta pasada, por un argumento de peso, un argumento legal. Vamos a ver lo que dice la Ley General de Educación en el Perú al respecto de este tema. Vamos a ver, como dice allí, lo que la Ley General de Educación en el Perú tiene que decir. Ahí tenemos la pregunta, ¿será correcto dejar la presencialidad escolar? La vamos a responder con argumentos legales. Primero, con argumentos legales. Vamos a apelar nuevamente a la Ley General de Educación vigente, la 28044, en su artículo 9, que a la letra dice lo siguiente. El título del artículo es Fines de la Educación Peruana. Y vamos a leer aquí de manera directa el texto tal cual está en la ley. Vamos a leerlo tal cual está en la ley. Son fines, ojo, de la educación peruana. Presten atención, si logran ver la pantalla, a lo que está en color rojo, que lo he resaltado justamente porque ahí vamos a centrar nuestra atención. Formar personas, son fines de la educación peruana, formar personas capaces de lograr su realización. Fíjense lo que dice la ley, ¿eh? Formar personas capaces de lograr su realización. No que otro logre su realización, está apelando a la autonomía de la persona. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa. ¿Cómo? Promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Ya nos vamos dando cuenta por dónde van los tiros, como se decía antes. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional, sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana, teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. Antes de ver con más detalle este párrafo, quiero analizar con ustedes muy brevemente lo que tenemos aquí por delante. Dice, fines de la educación peruana, formar personas capaces de lograr su realización. Personas autónomas, personas que no van a depender de un sistema educativo, que van a poder continuar más adelante, promoviendo la formación y la integración de su identidad. ¿Cómo se promueve la identidad? ¿Cómo se trabaja la personalidad de cada individuo? Si en un salón tienes una masa humana de 20, 30 o más estudiantes y no puede haber verdaderamente una atención educativa personal que atienda a las necesidades de ese estudiante, de esa persona humana. Por otro lado, se busca que crezca en una integración adecuada y crítica para que pueda ejercer bien su ciudadanía. ¿Cómo ejercerá su ciudadanía si entrando a una sociedad como es una escuela, no hay control con respecto al maltrato psicológico, con el tema del bullying, o hay un fomento de metodologías y sobre todo una mirada muy halagüeña hacia aspectos de otros países, deplorando muchas veces lo nacional? ¿Cómo va a tener interés en armonizar con su entorno y en desarrollar sus capacidades y habilidades si nuevamente, por ejemplo, yo tengo un hijo o una hija que tiene una potencialidad para el deporte, para los idiomas, para la informática y no puede desarrollar esa potencialidad tan solo por estar enclaustrado 8 o 9 horas en un sistema de hace más de 2 o 3 siglos? ¿Y cómo le vamos a hacer afrontar los incesantes cambios en la sociedad del conocimiento con un conocimiento atrasado,
con un conocimiento que ha sido clonado de otros colegios, con un conocimiento que no es siquiera impartido en su totalidad, sino que se ofrece y no se cumple. Ahora, analicemos el otro párrafo. Dice que los fines de la educación peruana son contribuir a formar una sociedad con la descripción que nos da, teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. ¿Cómo va a aprender a enfrentar un mundo globalizado, mi hijo, mi hija, si lo alejo del conocimiento universal? A través de la enseñanza a distancia de la virtualidad, nosotros podemos extraer los mejores conocimientos de universidades de otros países, de colegios de otros países, de bibliotecas enormes de otros lugares del mundo y enriquecer así al conocimiento y formación personal a nivel académico de nuestros menores hijos. Pero ¿cómo lo haremos? Enclaustrándolos en 4 paredes. Repito, yo no estoy en contra ni en Perú ni en School, estamos en contra de la educación presencial. Si se enseñara como se debería hacer, y en un altísimo porcentaje, más de un 95% de colegios no lo hacen de manera correcta, no lo han hecho bien, y ese es el porqué de la existencia de academias y otros centros que no deberían existir, con respeto a los amigos que puedan tener capitales en estas empresas, pero en realidad no deberían existir si los colegios hicieran y enseñaran lo que deberían hacer y enseñar. Por lo tanto, como ya lo pueden leer en este párrafo, no es de la ley, es un párrafo de conclusión, en un mundo globalizado del siglo XXI resulta adecuado a la realidad que los estudiantes accedan y se integren al conocimiento mediante todo recurso tecnológico posible. Muchos colegios ofrecen computación, informática, pero para los estudiantes, y ellos lo saben, termina siendo a veces un curso de relleno, porque un niño de 6, 7 años tiene mucho más facilidad de accesar al conocimiento que un adulto, y frenarlo, prohibirle el acceso a la tecnología, no le va a ayudar. Lo que no necesita es una prohibición, lo que necesita es una guía para que aprenda el autocontrol. Hay muchos padres que yo he escuchado quejarse: mi hijo para mucho tiempo en el celular, en el teléfono móvil, mi hijo para mucho tiempo en la computadora o la laptop, etc. Se prohíbe en los colegios. Ok, pero estamos en siglo XXI. Esa es su herramienta. No hay que prohibirla, hay que enseñarle a tener dominio propio sobre esa herramienta, a aprovecharla correctamente. La realidad de los teléfonos móviles, de los celulares, no la podemos negar, ni tampoco la podemos evitar. Lo que deberíamos, en todo caso, es enseñarles a ser autónomos, a tener dominio propio y a poder aprovechar los recursos tecnológicos. Y eso es lo que deberíamos tener en consideración. Así que tengamos la tranquilidad legal de que sí es correcto que nuestros hijos puedan aprovechar un sistema de educación a distancia cuando correcto, es bien llevado, cuando cumple con las exigencias del artículo 27 de la ley, del artículo 9, y cuando sobre todo es un sistema de cara al siglo XXI, que no le da la espalda a la tecnología, que no anuncia cosas que no va a poder cumplir, sino que realmente puede ofrecer algo y mostrar lo que ha venido haciendo para que podamos tener la tranquilidad de que sí es correcto, sí es bueno poder pasar a nuestros hijos a un sistema que verdaderamente puedan ellos aprovechar y que los considere como personas para poder formarlos en todo orden de cosas. Así que con esta base vamos a ver ahora sí la siguiente pregunta. Otra pregunta que me han hecho recurrentemente y a veces me preocupa, no sé, es ¿qué pasa si la UGEL se entera? Wow, la UGEL parece ser la villana de la película, ¿no? Y justo ahí tenemos una imagen de 2 supervisores de la UGEL, bueno, como que se ven con caras de pocos amigos, va acompañado de policía. Wow, ¿qué es esto? Dios mío, una película de acción. No, vamos a aclarar algo acerca de la UGEL para perderle ese miedo también. Y vamos a leer un poquito lo que tenemos aquí. Fíjense, muchos colegios han transmitido su temor, como dice el párrafo que están leyendo, a los padres acerca de la UGEL.
Pero no son los estudiantes ni las familias los que deberían preocuparse. Es el colegio el que debería preocuparse por la UGEL. Por ahí van a salir comentarios de toda índole al respecto de la UGEL, que la UGEL es mala, que la UGEL esto, que los inspectores de la UGEL. Ok, una cosa es la relación entre la UGEL y los colegios, y otra cosa es la relación entre la UGEL como representante del gobierno regional y a la vez del Ministerio de Educación respecto a las familias, respecto a los padres, respecto a los chicos. Así que eso hay que discriminarlo, hay que diferenciarlo, tamizarlo, colarlo, separarlo para poder entenderlo. Sigamos. Las UGEL, por cierto, voy adelantando un poco lo que significa esa sigla, ¿no? Unidad de Gestión Educativa Local, tiene la tarea de velar por el cumplimiento de las diversas leyes impartidas por el Ministerio de Educación y que los colegios deben acatar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas personas cuando se habla de educación virtual o a distancia temen la intervención del UGEL? ¿Por qué? Porque el colegio o no tiene o no sabe cómo impartir una educación a distancia virtual. Ni siquiera yo conozco personas que ni siquiera han leído la Ley General de Educación y que desconocen del artículo 27 y desconocen del artículo 9 e incluso desconocen de los reglamentos que todavía siguen vigentes desde la pandemia para poder todavía sobre el artículo 27 y 9, encima eso de beneficio para la virtualidad y la educación a distancia. Y entonces hablan un montón de cosas a los padres de familia que no son ciertas, hacen promesas que no son verdad, y son ellos los que deberían preocuparse cuando la UGEL les caiga. Un colegio que figura como presencial y que no se apoya en el artículo 27 de la Ley General de Educación o en el artículo 9 o en las normas y directrices posteriores a la pandemia, es un colegio que es ajeno a la realidad del siglo XXI del Ministerio de Educación y por ende es él el que puede tener problemas. En cambio, gracias a que en Encom School tenemos un respaldo de un colegio que trabaja con este sistema hace muchos años y que nosotros mismos, su servidor ha diseñado este sistema, lo repito casi como un mantra, luego de 28 años de experiencia docente, es que podemos tener la tranquilidad por un soporte legal de estar haciendo lo correcto y con ningún temor de UGEL ni de otra instancia gubernamental, porque quien hace lo correcto no tiene por qué temer. Este es el problema, como ya lo están leyendo, cuando el colegio ofrece algo a los padres que al final no cumple. Y es triste, porque conozco de colegios también que, ya sea por problemas de conducta con algunos chicos, o ya sea porque se creó un problema por algún muchacho o alguna chica, se les manda una supuesta virtualidad, a una supuesta educación a distancia, cuando el colegio no tiene ni idea de lo que es la educación a distancia. Simplemente se deshacen del bulto, como ellos mismos dicen, se deshacen del problema. Y tampoco los chicos aprenden nada. Todo esto es lo que ha traído una mala imagen a la educación a distancia, a la educación virtual. Pero desde Encom School estamos para limpiar esa mala imagen con un servicio que ya hemos demostrado desde verano, desde este tiempo verano de año 2024, y lo seguiremos haciendo, porque una educación a distancia no tiene por qué ser como las otras instituciones la han llevado mal, sino de acuerdo a la ley, de acuerdo a un código ético moral firme, puede hacerse de buena forma. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas y ahora vamos a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa si la UGEL se entera? Veamos primero qué es una UGEL. Para poder tenerle respeto, temor, lo que quieran a la UGEL, vamos a ver lo que dice la ley acerca de la UGEL. Apelamos de nuevo a la ley 28044. Estimados amigos, yo les animo a descargar esta ley. Uno, si tiene un hijo en un colegio, 14 años, tiene que conocer la ley que lo obliga a ello. En su artículo 149 de la ley 28044, la Ley General de Educación vigente, dice a la letra lo siguiente. Acá está todo el texto de la ley y voy a proceder a leerlo. La parte de la mano izquierda de su pantalla es la ley y lo otro es el comentario que hacemos desde Encom School acerca de la ley. ¿Qué dice la ley? De la Unidad de Gestión Educativa Local. Es una instancia de ejecución descentralizada del gobierno regional, lo mencioné hace un momento.
La Unidad de Gestión Educativa Local, o UGEL, tiene funciones de unidad ejecutora presupuestal en el marco del Sistema Nacional del Presupuesto Público, es decir, recibe una partida de dinero de parte del Ministerio de Educación por medio del gobierno regional también, todo regentado por el Estado peruano. Su creación, funcionamiento, fusión, supresión es autorizada por el gobierno regional en opinión del Ministerio de Educación. Por eso, por ejemplo, en el Callao no hay UGELes, hay lo que se llama la DREC, la Dirección Regional de Educación del Callao. ¿Qué significa esto? Cuando dice es una instancia de ejecución descentralizada del gobierno regional. Las UGELes son la forma en que los gobiernos regionales, estoy leyendo lo que tienen en pantalla, trabajan en concordancia con el MINEDU, con el Ministerio de Educación, para hacer cumplir la Ley General de Educación vigente en los colegios. Repito, la ley no está orientada, la ley que marca a la existencia de la UGEL, no está orientada en perseguir a los padres por hacer algo que la Ley General de Educación avala, que es la educación a distancia, sino que la ley centra su mirada por medio de la UGEL en los colegios para ver si los colegios cumplen o no con lo ofertado en su servicio educativo. Ahora bien, los padres de familia, como ya lo están leyendo también en pantalla, apoderados, estudiantes, son y deben ser en todo momento los beneficiarios del trabajo de la UGEL. No hay que temer su intervención, más bien hay que alegrarnos de su intervención. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Ministerio de Educación, el gobierno regional, etcétera, entidades gubernamentales están atrás porque los colegios cumplan con lo que ofrecen. El problema es cuando un colegio no cumple lo que ofrece y por ende nosotros podemos vernos sorprendidos, engañados por ese sistema falso. Entonces, no se dejen llevar por un temor equivocado. ¿Qué pasa si lo que él se entera? Pues pasa algo bueno. Van a estar fiscalizando, controlando el colegio para que haga lo que tiene que hacer. Y en el caso nuestro, en el caso de Encom School, tenemos todo el respaldo de un colegio que cumple con todas las exigencias de la ley en todo tiempo y en todo aspecto. Así que no hay ningún problema, estimados amigos. En el caso de Encom School, no solamente cumplimos con los artículos 9, 27 y 149 de la ley 28044 del reglamento de ley, de la Ley General de Educación vigente, sino que contamos, repito, con el respaldo de una institución educativa que tiene más de 15 años trabajando bajo la modalidad de trabajo personalizado. Así que tengan plena confianza de estar haciendo lo correcto, que es legal, que contamos con la experiencia y con el apoyo de instituciones gubernamentales. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Y esta es otra pregunta que me han hecho recurrentemente. Desde hace tiempo, cuando yo planteaba ya la idea de la educación a distancia, antes de de fundar a Encom School, ¿realmente podrán mis hijos o familiares aprender estudiando en casa? Esa es una pregunta de peso. Ahí tenemos a un peque, a un niño, ¿no?, ahí trabajando. Hemos visto, y estoy leyendo lo que tienen en pantalla, que la educación a distancia es una modalidad legal, que eso ténganlo claro, y que las UGELes, en sus distintas funciones, supervisan a las instituciones educativas que ofrecen tales servicios. Pero claro, la pregunta de fondo es, oye, ¿funciona o no funciona? ¿Va a aprender o no va a aprender mi hijo? Yo ya sé que es legal, sé que es correcto, sé que la UGEL va a supervisar porque el colegio cumple con lo que ofrece, pero finalmente, ¿aprende o no aprende? Vamos a responder esa pregunta. Aquí está el corazón del asunto. Muchos colegios, por un lado, para no perder, ya lo he mencionado antes, la masa de estudiantes que tienen, justamente son los que han despotricado y han hablado mal de la enseñanza virtual. ¿Por qué? Porque ellos no supieron trabajar la virtualidad en forma adecuada cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Repito, ¿por qué hoy en día muchas familias tienen miedo a la educación virtual? ¿Por qué tienen miedo a la educación a distancia? Porque los colegios grandes, sobre todo, que existen, que cuentan con una masa humana de estudiantes y no quieren perder esa masa humana, despotrican de ese sistema, porque primero tendrían que reducir sus capitales, reducir sus inversiones, y en segundo porque durante la pandemia, vamos a ser sinceros,
Ellos hicieron un mal trabajo, no supieron llevar la virtualidad, prometieron 1001 cosas, pero lo único que hicieron fue sentar a nuestros niños 8 o 9 horas frente a una pantalla de una manera cruel, dañando sus ojos ante una pantalla de luz LED, para que no terminen aprendiendo literalmente casi nada. Y entonces son ellos los que despotrican de eso. Porque si volviera a suceder, Dios no lo quiera, una situación de emergencia en la cual nuestros chicos tuvieran que estar en casa, estos colegios volverían a hacer el mismo error. No han aprendido del error. Si hubieran aprendido, ellos dirían, wow, sí, podemos tener un contingente de estudiantes en virtualidad y otros en presencialidad. Una que otra institución lo aprendió, pero la mayoría no lo aprendió. Entonces ellos son los que nos han muchas veces sembrado ese rechazo a la educación a distancia, a la virtualidad. Pero vamos a ver que esto, bien llevado, puede llevar un éxito a nuestros amados hijos, a nuestros amados seres queridos, y no necesariamente a un fracaso, porque les puedo asegurar, con 28 años de experiencia, que bajo esta modalidad se aprende mucho más si se sabe llevar, que teniendo a los hijos 8 o 9 horas enclaustrados, estresados, maltratados incluso por profesores, gente de conductas, de normas, etcétera, para que terminen teniendo un rechazo al aprendizaje. Y eso no debe ser así. Así que, ¿realmente funciona? Ya les digo que sí funciona y les voy a dar los argumentos de peso para ello. Y acá tenemos un grave error, que lo han tenido muchos colegios. Pretender llevar la virtualidad, la educación a distancia, como si fuera presencialidad. Terrible error el de los colegios que pretenden llevar la virtualidad como si fuera un colegio en el que pones una cámara y ya, y eso es tu virtualidad. Ahí tenemos un niño distraído, el pobre, mirando al techo, pobrecito, ahí fastidiado, aburrido de lo que está viendo en esa laptop. ¿Qué nos dice acá el primer párrafo? Y lo que nos dice es que, lo acabamos de demostrar con la ley 28044, es que la educación a distancia ya estaba contemplada en la ley mucho antes de la pandemia y todo eso. Ya estaba la educación a distancia normada, reglamentada. Pero cuando vino la pandemia de COVID número 19 y los colegios se vieron en la necesidad de acudir a esa modalidad de enseñanza, no estuvieron preparados para afrontarla. Ese fue el plato de fondo, ese fue el quid del asunto. Y ese fue el problema de fondo. No estuvieron preparados para asimilarla, para afrontarla, para poder usar la virtualidad como un verdadero sistema de educación a distancia. ¿Qué hicieron entonces muchos colegios? Casi la totalidad de ellos. Aburrir a los chicos, como pueden ver esa otra imagen. ¿Y por qué afirmamos tan categóricamente esto de que aburrieron a los chicos? Porque exactamente lo que hicieron la gran mayoría de colegios, casi en su totalidad, es hacer lo que saben hacer. ¿Qué se trata de esto? Como ya lo están leyendo, clases expositivas larguísimas, 8 o 9 horas a los chicos sentados frente a una pantalla, con docentes que lo único que hacen es repetir y repetir las cosas, cortar a los chicos en sus participaciones. No estuvieron preparados para llevar una verdadera educación a la distancia, sino que trataron de capear el asunto y no dieron una verdadera formación académica de corte personalizada, porque los colegios no están orientados a eso. Por más que un colegio ofrezca personalizada la enseñanza, si tiene más de 20, 30, 40 alumnos en un aula, eso es virtualmente imposible. Así que el resultado de ello ya lo tienen en ese pobre niño que se está desmayando, se está durmiendo el pobre ahí, es lo que pasó durante el tiempo de pandemia. Por ello, hoy en día muchos temen que la educación a distancia no funcione. Pero recuerden, estimados amigos, esto no es culpa del automóvil, sino del chofer que no sabe manejar. Repito, esto no fue culpa del automóvil, sino del chofer que no sabe manejar. Los colegios no supieron llevar la virtualidad, no supieron llevar la educación a distancia. ¿Y qué hicieron? Simple y sencillamente un perjuicio al sistema de educación a distancia.
Ahí tiene un ejemplo. Esa fotografía, aunque no lo crean, fue real. Esa foto última no es un montaje. Un padre fue que tomó a su hijo en esa postura y se difundió en un tiempo esa imagen. Entonces, ese es el resultado. Sé que uno podría tomarlo de un sentido hilarante, cómico, ver esto, ¿no? Pero esta era la realidad, estimados amigos, y ustedes lo saben. Los chicos desalentados, desanimados, sin prender la cámara, porque los colegios y más allá también los mismísimos profesores llevaron pésimo la virtualidad. La excusa es, hey, no estábamos preparados, pero eso es falso, porque ya estaba la ley acerca de la educación a distancia. No culpo a los colegas, sino responsabilizo directamente a los colegios de no haber preparado a los docentes para poder llevar una eventual educación a distancia, una eventual virtualidad, porque al inicio de pandemia ya a nivel gubernamental se sabía lo que iba a suceder y no hubo capacitaciones, no hubo preparación de los docentes, se les lanzó a la piscina y pues eso trajo en desmedro todo lo que hoy sabemos. Pero esto no es la virtualidad, esto no es la educación a distancia. Y les vamos a mostrar con hechos lo que estamos diciendo ahora. Porque como escuché una vez a un amigo, es mejor hablar de lo que se está haciendo que de lo que se va a hacer. Veamos pues lo que estamos desde Encom School haciendo al favor de la educación a distancia. Desde Encom School, nosotros sí podemos ofrecer una verdadera formación académica, a distancia obviamente, gracias a nuestro modelo Encom Learning System, que ya lo tienen en pantalla. Nosotros sí podemos hacer esto porque ya lo estamos haciendo. Desde Encom School, nosotros tenemos un sistema que tiene este trabajo de clases en 3 partes. Entregamos un material asincrónico, como lo dice la ley en su artículo 27, tenemos un tiempo de interacción simultánea en nuestros streaming y sumamos a lo que dice la ley con un tiempo de actividades presenciales extraordinarias como paseos, visitas a museos, tendremos actividades deportivas también, etc. Entonces nosotros ya podemos mostrar lo que desde Encom School venimos haciendo y no otra cosa. En este punto, como ya lo pueden leer en pantalla entonces, cabe hacer un contraste entre la propuesta de Encom School, que sí garantiza el aprendizaje a distancia de nuestros estudiantes, con respecto a lo que hemos visto. Nosotros no pretendemos sentar a los chicos 8 o 9 horas frente a una pantalla, no pretendemos hacer un streaming larguísimo, estresando a docentes y estudiantes, nada de eso. Vamos a dar una breve mirada de lo que es nuestra metodología, que repito, si ustedes han visto el vídeo de presentación, ahí también tienen una base, pero que aquí vamos a ver de manera sucinta. Nosotros somos diferentes al demás sistema. Nuestros estudiantes reciben semanalmente, ya lo hemos dicho, una parte asincrónica que consta de 3 partes a su vez, un video tutorial, una guía de aprendizaje, por eso no pedimos libros, porque producimos nuestro propio material, y actividades reforzativas, entiéndase tareas voluntarias. Una parte sincrónica, lo que el Estado menciona en la ley en el artículo 27 de la simultaneidad, un streaming u clase online o en vivo para aclarar los temas enviados. Y una parte presencial, como lo hemos dicho, siempre puede ser grupal o individual, visitando al estudiante frente a su propia familia, para reforzar aún más los temas tratados. Por lo que llegado a este punto, estoy leyendo lo que tienen ahí en pantalla, podemos decir que Encom School va más allá de la educación en casa, que ustedes de repente alguno conoce como homeschooling. El homeschooling es una buena intención, muchas veces con una mala praxis, con una mala práctica. ¿Cuál es esto? Tú puedes reclamar, de acuerdo a tu derecho legal, educar, enseñar a tus hijos en tu casa, pero necesitas un colegio que te certifique. Los colegios que dicen, bueno, ok, yo te certifico, toma este material, estúdialo por tu cuenta, tú mismo te autoevalúas, me das tus notas y yo las baseo a mi sistema. ¿Quién aprende así? A menos que el niño o la niña tenga padres profesores de primaria y secundaria con vasta experiencia, no van a poder enseñarle todo lo que necesita aprender. Y si bien es cierto la intención es buena, sería muy aprovechable si todos los niños
tuvieran pues familiares docentes que pudieran dedicarse a ellos. La mal llamada virtualidad, lo que hicieron los colegios en pandemia, eso no es una verdadera educación a distancia. Y más allá de la presencialidad por masas, en donde yo veo al estudiante como un cliente que entra a un restaurante y no como una persona humana que necesita ser formada. Nosotros sí podemos decir, en ese sentido, que damos una enseñanza personalizada. Desde Encom School, en nuestro modelo de aprendizaje, Encom LS, Encom Learning System, sí damos una enseñanza personalizada porque trabajamos también con grupos pequeños, justamente para poder atender individualmente a cada uno y pueda cada uno de ellos sacar su máximo potencial. Y hasta aquí, estimados amigos, hemos llegado a la parte final de esta primera parte de las preguntas y respuestas, que estoy seguro que les ha levantado más de un pensamiento, más de una reflexión, más de una curiosidad. Por favor, síguenos inmediatamente en la segunda parte, en el vídeo que sigue a continuación de este, porque estoy seguro que eso ayudará a que consolides tu decisión al favor de la educación a distancia de Encom School. Y en Encom School tenemos 3 lemas: conoce, comprende y construye, que ya los desarrollaremos más adelante, pero que ya estas propias palabras te dicen hacia dónde queremos apuntar con nuestros queridos estudiantes, que son sus amados hijos. Comuníquese con nosotros, ya sea en las redes como Encom Perú, que es el origen de Encom School, o a través del número que aparece en pantalla, y gustosos le atenderemos. No se olviden, les esperamos en la segunda parte de este material. Hasta entonces, estaremos en contacto en breve.